El doctor Clemente Gallegos es ingeniero agrónomo especialista en zonas áridas por la Universidad Autónoma Chapingo. Él es originario de Aguascalientes y bueno, inició sus prácticas profesionales en 1980 como técnico académico en el departamento de zonas áridas, que tiene ya mucha experiencia laborando en la Universidad Autónoma Chapingo. A partir de 1982 y hasta 1985 se desempeñó como profesor de tiempo completo de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas en la universidad. En el 87 ingresó al Colegio de Posgraduados para estudiar la maestría en Ciencias y lo completó en 1989. Del 94 al 98 realizó su doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y de 1985 a la fecha funge como profesor investigador en el Centro Regional Centro Norte en el Crucen, ahora allá en el Lorito, en Morelos, Zacatecas. Su línea de investigación han estado enfocadas al uso sustentable de tierras de zonas semiáridas y la búsqueda de cultivos alternativos en esas tradicionales adaptados a las condiciones de secano, especializándose en el cultivo de nopal, que es lo que hoy nos va a platicar. Y bueno, tiene una amplia experiencia en trabajos, ¿verdad? Y también en la parte de organizaciones a nivel nacional. Ha participado en la integración de una colección de campo reconocida como el Depositario Nacional de Opuntia, siendo curador de la misma, habiendo logrado el registro definitivo en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales de 50 variedades de nopal. O sea que la experiencia que él ha tenido, pues ya lo tenemos por ahí también pues, documentado, y con este registro, ¿verdad?, de 50 variedades de nopal, tuna y xonocostle. Fungió como coordinador nacional de la Red Nacional de Senarepi del 2002 al 2017 y como coordinador de la Unidad de Innovación Tecnológica del Sistema de Producto Nopal Tuna Nacional del 2006 al 2010. Ha participado en misiones tecnológicas sobre el cultivo del nopal en Haití, Sudáfrica y Egipto. Como consultor de proyectos internacionales, también ha estado en varias organizaciones, varias asociaciones. Y bueno, el cultivo del nopal, él tiene una publicación muy vasta de 6 libros, entre ellos Atlas de los Nopales Silvestres Mexicanos y 49 artículos en revistas de alto impacto. O sea, la experiencia que él ha tenido, pues también ya se conoce a nivel mundial, ¿verdad?, por sus aportaciones con libros, artículos científicos y también con las conferencias que han estado impartiendo en diferentes eventos nacionales e internacionales, pues en esta parte también con productores, ¿verdad?, como un proceso de transferencia de tecnología. Y bueno, él ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente todavía sigue siendo miembro, de 1990 al 92, luego del 2005 al 2022, y recibió recientemente el nombramiento en el 2023 hasta el 2037, así es que pues mucha experiencia, doctor, y pues nos da mucho gusto que nos acompañe y apoye a Centros Regionales con esta presentación, y pues adelante, el tiempo es suyo, estamos a la orden. Muy bien, gracias, doctor Benigno. Sí, buenas tardes a todos. Pues sí, mi nombre es Clemente Gallegos Vázquez, soy el curador de este Depositario Nacional y profesor del Crucen, como ya lo adelantaba el doctor Benigno. El contenido de mi plática, empezaré por brindar algunos datos sobre la riqueza genética de Opuntia, tratando de brindar el inventario actualizado de esta riqueza genética, para tratar de abordar luego cuál ha sido la evolución del nopal en México, cuál es el estado de conservación de las nopaleras silvestres y de solar en el país, que han sido el sustento de lo que hoy conocemos en cuanto a plantaciones comerciales, desde luego. ¿Y qué se ha hecho precisamente ante una problemática que surge de lo anterior, en el rescate y conservación del nopal como recurso fitogenético? Muy breve, al final, bueno, trataré de exponerles algunas acciones que realizamos pendientes en cuanto a su uso y potenciación. Y así, quizá en unas 2 diapositivas también hablará
hablaré de algunos resultados relevantes, ¿no? Que están ligados a lo del Depositario Nacional, pero hemos tenido desarrollos tecnológicos, me parece que notables a nivel nacional, de política nacional, que si alcanza el tiempo los expondré. Bien, empezamos diciendo que la familia de las cactáceas es una familia botánica originaria del continente americano y que se distribuye desde Canadá hasta la Patagonia. Sin embargo, cuando nos adentramos al estudio de las cactáceas, nos topamos con que su taxonomía es una de las más complejas. Y no solo de las cactáceas, quizás si hablamos particularmente del género Opuntia, estaríamos hablando de esa complejidad. Y esto lo explicaba ya la doctora Bravo, ya hace algunas décadas, que esto se debía a que este tipo de plantas se encuentran en un proceso activo de diferenciación y especiación. Es decir, que en tiempos no tan largos encontramos la generación de manera natural, más allá de lo que es el mejoramiento genético, de nuevos materiales. Pero además, la Sheinberg señala que adicionalmente hay una constante hibridación, que es una característica que poseen las cactáceas y en particular el género Opuntia, el propio proceso de domesticación y a la plasticidad fenotípica. Esta última, muy notoria en el género Opuntia. Cuando hablamos de la riqueza genética de Opuntia en México, vamos a encontrar que hay una disparidad en el número de especies reconocidas. Y esto habla quizá también de esa complejidad taxonómica de la que hablé, de la que mencioné anteriormente. Y esto puede deberse a la temporalidad en que se realizaron los trabajos. Por ejemplo, tenemos el trabajo de Britton and Ross a principios del siglo pasado, quien reconocía 58 especies. ¿Sí? Así hasta llegar a los datos más, más recientes. Por ejemplo, bueno, por aquí me tapa la pantalla los datos de Guzmán, que en el 2003 reconocen 83. Pero quizá, repito, se deba, bueno, también se puede deber a que estos estudiosos de las cactáceas, ¿sí?, hayan utilizado métodos de clasificación diferentes. Pero lo cierto es que hay una gran disparidad. De tal manera que esa preocupación o esa condición nos condujo a un grupo de trabajo, pero particularmente ahorita hablaré de ella, a realizar un trabajo realmente exhaustivo que nos permitió tener una actualización de la diversidad de Opuntia en el país. Y estoy hablando de este Atlas de los nopales silvestres mexicanos, ¿sí?, que se desarrolló en 3 etapas. La revisión bibliográfica, la inspección de la taxonomía o de los ejemplares herbarios disponibles en 41 herbarios, 38 mexicanos y 3 de Estados Unidos, así como en un extenso trabajo de campo. Aquí quiero destacar, ¿sí?, que este es el trabajo incansable de una persona realmente admirable, la doctora Leia Sheinberg, investigadora del Instituto de Biología, una de las cantólogas más reconocidas a nivel mundial. Y digo admirable porque a los 84 años aún anduve recorriendo por allá lomas de ciertas áreas cerriles en el norte de Zacatecas. Mi respeto realmente por su trabajo incansable. Ella fue quien dirigió este trabajo y hago ese reconocimiento. Este trabajo realmente se realizó en el Instituto de Biología de la UNAM
con la colaboración a través de mi persona, y fue publicado en el 2020. Les decía de estas 3 etapas. La primera, pues ya lo señalaba en la transparencia anterior, se basó en la revisión de literaturas, de publicaciones especializadas. Y esto más que nada, bueno, pues en la búsqueda de tipos, sinonimias de cada taxón estudiado. Fue un trabajo muy amplio. Pero quizá la segunda etapa es donde creo que fue un trabajo descomunal. La revisión de especímenes de Opuntia y Nopalea depositados en 41 herbarios, les señalaba, 38 mexicanos y 3 de Estados Unidos. A partir de del análisis de estos especímenes, se logró integrar 6,245 registros. Dentro de estos se incluyeron 120 que se lograron integrar en los herbarios de Estados Unidos. Realmente fue un trabajo, como les repito, descomunal. La tercera etapa, quizá la de mayor trabajo físico, fue una amplia exploración de trabajo de campo de exploración y colecta a través de las porciones de 29 estados de la República. Así también se recorrieron algunas áreas nacionales protegidas. Esto fue un trabajo incansable que se realizó a través con el apoyo de algunos técnicos, de algunos estudiantes, pero siempre presente la doctora Leia, y en los últimos años de este trabajo, porque quiero decirles que este trabajo conllevó 25 años para su integración y publicación. Yo tuve la oportunidad de participar en los últimos 8 años. Los materiales que se lograron recolectar, ¿sí? Se prepararon ejemplares de herbario y se depositaron en 4 herbarios importantes. El MEXU, que es el herbario de la UNAM, el CHAP, que es de Ciencias Forestales de nuestra universidad, en el herbario de Arizona y en el herbario de Missouri. Cada una de las recolectas que se realizaron fueron herborizadas y depositadas en estos herbarios. Con toda la información que logramos integrar a partir de la revisión bibliográfica, a partir de la revisión del análisis de los ejemplares de herbario, así como del análisis del material colectado en campo, se prepararon fichas taxonómicas. Estas fichas taxonómicas, desde luego, incluyeron datos taxonómicos, tipos nomenclaturales, etimologías, nombres comunes y las características morfológicas diagnósticas, es decir, aquello que las define como especies. Asimismo, también se logró acompañar las fichas de datos ecogeográficos, ¿sí? Desde altitud, clima, tipos de vegetación, fenología, pero además también de factores de riesgo. Es decir, se hizo una revisión adicional sobre este tema, ¿no? Estos datos ecogeográficos, además, se plasmaron en mapas que permiten visualizar muy fácilmente la distribución de las especies, distribución conocida, que es el mapa de arriba, y a partir de esa información, a través de ciertos modelos computacionales, se generaron mapas de distribución potencial. Las fichas taxonómicas creemos que son muy ilustrativas, presentan fotografías, cada una de ellas, del hábito de crecimiento, de características de cladodio, de las areolas, de las espinas, de la flor, de los frutos y de semilla, desde luego. Esta información de las características morfológicas diagnósticas se acompañó de fotografías obtenidas en el microscopio
electrónico de barrido de las microestructuras. Y ahí hablamos de areolas, ¿sí? De aguates o gloquidias, de la espina, del estoma, del tipo de epidermis y de la semilla. Realmente son fichas taxonómicas completas que vinieron a subsanar todo aquello de lo que se disponía. Es decir, lo que teníamos hasta este momento eran, sí, varios trabajos, por decirlo así, pero con descripciones incompletas. Entonces, con esto se logró subsanar ese problema. Y bueno, aquí podemos observar el listado del inventario actualizado. La riqueza que reconocida actualmente, pues, a la fecha, estamos hablando de 98, incluso son 98 especies de Opuntia y 8 de nopalea. Y son 98 porque muy recientemente se incluyó una nueva especie publicada. Entonces son 98 especies de Opuntia y 8 de nopalea. Esa es la riqueza genética de especies de Opuntia en México. A este listado, sin embargo, habría que agregar 2 especies que no se incluyeron en este trabajo, en este atlas, en razón de que son especies ampliamente cultivadas. Y estamos hablando de las 2 especies de mayor importancia económica a nivel mundial. La primera, que es Opuntia ficus indica, en el caso del depositario nacional, se cuenta con 63 accesiones, siendo, digamos, las variedades más ampliamente conocidas: Milpalta, Atlisco, productoras de nopalito, y Rojo Pelón, que es la tuna de mayor aceptación en el mercado internacional. La otra especie que había que agregar a este listado es Opuntia albicarpa, que también se tiene un buen número de accesiones en el depositario. Se cuentan con 60 accesiones de esta especie, y cuyas variedades más sobresalientes serían la reina o alfajayuca, la cristalina, la fafayuca, entre otras. Entonces, este es el listado actualizado de la diversidad de Opuntia reconocidas para México. ¿Dónde se encuentran o cómo se encuentran distribuidas estas especies en el territorio nacional? Bueno, pues a través de todo el territorio nacional, precisamente. Sin embargo, sí, expresa su mayor presencia en el desierto chihuahuense, particularmente en lo que denominamos como altiplano meridional, que va del norte de San Luis Potosí hasta sur de Querétaro, Estado de México. Y otra área importante, un tanto aislada de la primera, sería la zona árida de Tehuacán, Cuicatlán. Así se encuentra la distribución de las especies reconocidas. Ahora bien, eso se decía cuando hablaba yo de qué qué iba a hablar, ¿no? Del contenido de esta presentación. Y decía que, bueno, es importante al menos abordar algunas cuestiones de la relación homo-opuntia, es decir, nopal-hombre, ¿no? Y esa relación, pues, inicia, dice el doctor Reyes Agüero, un buen amigo, nopalero igualmente, un estudioso de los nopales, pues, dice que esa relación se inició hace miles de años, cuando el hombre, andando, llegó a estas tierras americanas. Sin embargo, ¿cómo podemos tratar de abordar esa relación? Él hace un estudio muy completo, ¿sí?, que describe precisamente desde las etapas prístinas del aprovechamiento del nopal hasta lo que hoy día tenemos a la vista. Y en ese sentido, yo creo que es bien importante tratar de ubicar cómo ha sido la evolución del nopal en México.
En eso hemos abordado este tema ya desde hace varios años, ¿sí? Y reconocemos tres sistemas generales de aprovechamiento del nopal. El primero de ellos, que es el aprovechamiento de nopaleras silvestres, ¿a través de qué? A través de la recolección de brotes tiernos y frutos. Es un sistema de aprovechamiento que data desde hace 9.000 años y se basa pues en la recolección de nopaleras silvestres, pero que es un sistema de aprovechamiento que sigue vigente. En regiones del país, particularmente el sureste de Zacatecas, está plenamente vigente. Estas fotografías son del 2012, ¿sí? De recolectoras de frutos para el consumo, así como de frutos para la elaboración, para la agroindustria rural. De manera que ese tipo de aprovechamiento está vigente. Del aprovechamiento de nopaleras silvestres se transitó hacia las nopaleras de solar, que no era otra cosa más de que plantaciones establecidas en las vecindades de la vivienda. En ellas, bueno, campesinos, pobladores del medio rural, del árido mexicano particularmente, bueno, pues concentraban en esas áreas, en ese tipo de plantaciones, materiales que ellos seleccionaban por ciertas características: color de fruto, dulzura, precocidad, tamaño, alguna característica de interés para su uso. Y bueno, también se establece, se ha establecido con todo rigor, es de que las nopaleras de solar son la síntesis del esfuerzo de los recolectores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por recolectar, como decía, lo más útil de esa diversidad genética y sobre todo para preservarlos. Sin embargo, bueno, vamos a comentar un poco más adelante, lamentablemente todo este tipo de nopaleras se están perdiendo. De estas nopaleras de solar, durante varias décadas, era la principal fuente de abasto de tuna, incluso de las ciudades. Sin embargo, llegó un momento en el desarrollo industrial del país que conllevó, desde luego, el crecimiento de las ciudades, que ese abastecimiento de producto resultaba insuficiente. Es decir, la demanda se incrementó. Eso precisamente nos hizo, de nuevo, transitar hacia otro tipo de plantaciones, las plantaciones comerciales, en donde se da un manejo intensivo del cultivo, obteniendo mayores volúmenes de producción. En el caso de nopalito, este tipo de plantaciones se iniciaron en 1930. Yo en particular hice una consultoría para una organización en donde determinamos precisamente el origen del cultivo del nopal verdura. Por ejemplo, hablamos de la variedad milpalta, que se cultivan en milpalta, pero que fue desarrollada, y eso también está bien documentado, se domesticó en la región, en Hidalgo, en la zona del Mezquital, por los otoñes. Sin embargo, bueno, pues hoy en día es un orgullo de los habitantes de la delegación de Milpalta, ¿no? O municipio, no sé cómo se llame ahora. En el caso de tuna tardó un poco más. Quiero decirles que, por ejemplo, nosotros hablamos de que las plantaciones comerciales iniciaron en 1950 en el sureste de Zacatecas. Sin embargo, por ejemplo, Italia tiene 100 años cultivando tunas. O sea, tienen una mayor experiencia en esta área. Y entonces hablamos de nopaleras silvestres, de nopaleras de solar y plantaciones comerciales de nopalito y tuna. Sin embargo, cuando hablamos precisamente de producción de tuna, ¿sí? Inmediatamente de nopal, inmediatamente pensamos en producción de tuna y de nopalito. Sin embargo, la principal aprovechamiento del nopal en el mundo es el forraje. Nada más Brasil, para que tengan una idea, tiene 600,000 hectáreas plantadas, cultivadas de forraje. Con ello soportan una producción de leche en el noreste de Brasil de 1.100.000 litros diarios. Y más recientemente, bueno, se ha impulsado otro tipo de usos del nopal
Por ejemplo, la producción de biomasa para la generación de bioenergía. Esta es una plantación que establecí precisamente en un proyecto del Fondo Sectorial donde evaluamos la factibilidad técnica y económica en Nopal para la producción de bioenergía. Entonces son nuevos usos que se han venido incorporando y que tienen un manejo totalmente diferente a lo que es producción de nopalito o forraje. Ahora bien, hasta ahí parece que todo es muy aceptable, ¿no? Incluso hasta nos podríamos sentir orgullosos de todo lo que tenemos. Sin embargo, ¿cuál es el estado de la conservación de las nopaleras? Ya dijimos, somos la nación, el país, que mayor diversidad o agrodiversidad, incluso para hablar ya particularmente, tiene de Opuntia. Sin embargo, varios especialistas desde ya alguna década han empezado a alertar sobre la destrucción acelerada y lo peor, irreversible de las nopaleras silvestres y de azul. Esto es muy grave. ¿Y esto a consecuencia de qué? Tres causas principales. Puede haber otras. Primero, la sobreexplotación y métodos inadecuados de aprovechamiento del nopal como forraje. ¿Por qué México solo tiene unas cuantas decenas de miles de hectáreas de nopal forrajero y Brasil tiene 600,000? Los países del norte de África también andan en varios cientos de miles de hectáreas de nopal. ¿Por qué? Porque México se tenía la oportunidad de aprovechar el nopal silvestre. No nos preocupamos por desarrollar tecnología para la producción forrajera. La otra causa es el avance de la frontera agrícola, es decir, la apertura a tierras al cultivo. Y esto, bueno, realmente es un grave problema. Esta fotografía la tomé también hace unos 10 años, 12 años, cuando mucho, en la región del norte de Zacatecas. Y realmente lamentable la pérdida de estas áreas de vegetación silvestre. ¿Por qué? Porque no solo se pierde, digamos, la vegetación que aparentemente vemos, sino con ello estamos, es más, no sabemos lo que estamos perdiendo. Yo recuerdo cuando llegamos a este sitio, la doctora Leia prácticamente quería soltar el llanto, no sé si de impotencia o de coraje, ¿no? Y me decía que denunciáramos. Le dije, doctora, si hacemos eso, es posible que ya no entremos a este tipo de terrenos. Entonces, sigamos con lo que estamos haciendo de exploración, de rescate, y vaya. Hicimos una propuesta de declarar esta zona de Zainalto, Zacatecas, como centro de origen de los choconos. No es Hidalgo, no es el Estado de México. Es acá. ¿Por qué? Por la diversidad que encontramos. Y la tercera causa, bueno, pues es la tendencia generalizada de utilizar unas cuantas variedades. En muchas comunidades, yo que me dediqué casi 30 años o más de 30 años de colecta, en muchas comunidades me decían, bueno, es que mi papá decía que existía una tuna con tales características. ¿Dónde está esa tuna? Desapareció. De manera que hay una erosión genética importante como consecuencia de la utilización de unos cuantos genotipos. Esto pues nos lleva, si analizamos o tratamos de ver cuál es el estado de las nopaleras silvestres hoy en México, en las principales regiones que se caracterizaban o que construían incluso lo que se llamó por varios autores el Gran Tunal, pues nos vamos a dar cuenta que solo vamos a encontrar algunos relictos de nopaleras poco perturbadas. Y digo poco perturbadas porque también lo están, pero en una menor proporción. Y algo bien interesante, encontramos, recibí un reclamo una vez que por qué la propiedad privada, ¿no? Pero esos tipos de relictos están asociados a la propiedad privada. Y algo bien interesante, dentro de la propiedad privada, en los ranchos que se dedican a la cría de ganado de lidia. Y vaya que recorrí el país, lo pude constatar. O sea, es una conclusión de mi experiencia, de mi recorrido a través de casi todo el territorio nacional.
Y eso es lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque estas nopaleras jugaban un papel ecológico, incluso desde el punto de vista eh, paisajístico, cultural. Y bueno, lamentablemente, como decía, se están perdiendo de manera acelerada e irreversible. Y la cuestión es, ¿qué sigue ante este desastre, ¿no? Este tipo de desastres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo estoy hablando de este género y de estas especies, ¿no? Pero yo creo que esta situación se puede replicar en otras especies, ¿no? Y bueno, lo que puedo decir de esto que sigue, quiero aquí recalcar que este problema no es reciente. Quizá la pérdida del gran tunal, de las extensas nopaleras, incluso descritas por el maestro Xolocosto y el maestro Faustino Miranda, ¿no? Fue en la década de los 70 donde mayor superficie de nopaleras se destruyó, particularmente por el incremento de la frontera gris. Ahora muchos de esos terrenos abiertos a la agricultura son terrenos erosionados. ¿Por qué? Porque no me gusta mucho usar a mí esa palabra, no era su vocación. Entonces, entendiendo eso, porque les digo, no es un tema reciente, nosotros en el 1987, sin recursos, con idea de hacer cosas, ¿por qué? Por nuestra juventud quizá y con deseos de desarrollarnos como profesionistas. Iniciamos en 1987 un banco de germoplasma de nopal en Zacatecas. Y entonces trazamos un objetivo que incluso, esto es un reflejo quizá de nuestra falta de conocimiento y experiencia. Eran muy jóvenes. Y el objetivo general fue crear un banco de germoplasma de nopal en donde se concentraban variantes o ecotipos de interés. Incluso, fíjense aquí, hablamos de ecotipos, de formas, de variantes, una serie de términos que con el tiempo se han ido precisando, ¿no? Pero en ese momento dijimos concentrar variantes o ecotipos de interés mediato e inmediato a los programas de investigación agronómica, botánica, genética, y quizá era parte de nuestro desconocimiento, es decir, un etcétera. Pero iniciamos, le repito, realmente con recursos personales, con muy pocas incluso herramientas, ¿por qué no decirlo? Pero esto fue posible, integrar ese banco de germoplasma. Al inicio, bueno, nuestro número de accesiones era limitado. Sin embargo, bueno, conforme pasó el tiempo, fuimos adquiriendo experiencia y conocimiento e incorporamos en nuestras actividades algunos elementos básicos, ¿sí? Y un flujo precisamente de acciones en un programa de rescate y conservación de germoplasma, que incluía la adquisición, bueno, no voy a detallar, pero pues se puede hacer a través de la recolección, de la introducción o el intercambio. Nosotros lo hicimos a través de la recolección y más tarde algo por intercambio. La conservación, bueno, hay varias modalidades. La nuestra fue una colección de campo. En el manejo, sí cumplimos con los 3 puntos aquí incluidos. Documentamos, es decir, todo lo que colectamos cuenta con datos de pasaporte, el mantenimiento, y hemos también trabajado lo de la regeneración. Y en utilización, bueno, cumplimos con la caracterización. La investigación básica no necesariamente la hicimos nosotros, sino en trabajos de colaboración, y cumplimos con la difusión. Pero también conforme avanzamos, decíamos, en conocimiento y experiencia, asumimos la recolección planificada y selectiva. Es decir, que en nuestro trabajo de exploración y colecta, no colectábamos todo lo que nos topábamos. Por ejemplo, aquí algo muy interesante. Los años en que tuve oportunidad de trabajar con la doctora Leia Sheinbaum, en una salida de exploración, ella regresaba con 20, 30 materiales colectados. Yo regresaba con 3.
¿Por qué? Porque ella colectaba desde el punto de vista botánico, yo colectaba desde el punto de vista hortícola. Es decir, aquello que tuviera tamaño, sabor, precocidad, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere a la recolección planificada y selectiva. Aquí una muestra de los participantes en estas actividades. Estos trabajos vinieron a potenciarse con la creación de un programa oficial denominado Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, de SAGARPA, en lo cual funcionó a través de la creación de redes temáticas o por especie, en donde, bueno, la red Nopal fue la primera red constituida y se trazó como objetivo general realizar investigación técnico-científica y de calidad, transferencia de tecnología y difusión del conocimiento sobre la conservación y utilización sostenible del nopal, lo que es el tema de lo que trato de hablar el día de hoy, ¿no? Las instituciones participantes y los integrantes aquí se muestran. Algunos de esos participantes, algunos se retiraron, hubo nuevas incorporaciones, pero en esencial el grupo se mantuvo. Y me tocó en suerte, bueno, pues liderar esta red del 2002 al 2017. Resultado de todos estos esfuerzos, de estos trabajos de rescate, de exploración, rescate y conservación, bueno, es contar con una colección que es la más importante a nivel mundial, en donde se tienen 410 accesiones documentadas y caracterizadas. Y algo bien importante, se tienen pocos duplicados, porque es uno de los problemas en los centros de recursos genéticos. En este caso, tenemos muy pocos duplicados. La información de cada accesión se encuentra georreferenciada, mapeada, y como les decía, cada accesión cuenta con sus datos de pasaporte. De ahí que SAGARPA, precisamente en el 2010, bajo convenio con la UACH, ¿sí?, oficializaron la creación del Depositario Nacional de Opuntia. Porque antes de eso, decíamos que era el Banco de Germoplasma de Nopal del cruce en UACH. A partir del 2010, se oficializó y se reconoció como Depositario Nacional de Opuntia. Los objetivos trazados, hay algunas metas, pero pues no es muy, resultaría ocioso mencionarlas todas, pero los objetivos principales es salvaguardar esa riqueza nacional de germoplasma de nopal y brindar soporte técnico-científico a productores e investigadores. Ahora, les decía al inicio, ¿bastará la conservación por sí misma? De inmediato yo les decía, no, ¿verdad? Tenemos que ver precisamente cómo coadyuvar en la integración de la biodiversidad encontrada o conservada o bajo resguardo con la actividad agrícola. Y entonces aquí nosotros asumimos un esquema de trabajo que incluyó la caracterización morfológica del germoplasma, el registro de variedades, el mejoramiento genético como vínculo entre la caracterización y la obtención de nuevas variedades, y finalmente la caracterización molecular y otros estudios. Sin embargo, en esta última etapa fue donde menos avanzamos, ¿no? Solo se caracterizaron, no obtuvimos el perfil molecular de unas 80 accesiones. Ahí es una tarea pendiente. Ahora, para la caracterización, incluso su posterior registro de los materiales, se requiere de instrumentos estandarizados, en este caso, descriptores armonizados. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, algún investigador que trabajaba en nopal consideraba algunos atributos de la planta, otro investigador otro y un tercero otro, de manera que sus resultados no eran comparables. De manera que, bueno, recibimos la encomienda de parte de la UPOV, un organismo internacional, de elaborar la guía técnica, la cual fue aprobada en el 2004, pero sin embargo estos son los trabajos ingratos, ¿no? La primera versión llevaba mi nombre, la segunda decía Universidad Autónoma Chapingo, la tercera decía elaborada por expertos mexicanos, y la cuarta no dice nada.
sea que yo no tengo crédito de este trabajo. Y realmente, pues aquí tenemos, por ejemplo, las variedades, las variedades ejemplo. Pues, todas fueron propuestas por un servidor, pero sin embargo, bueno, a fin de cuentas, el resultado y la utilidad de estos es lo que importa, ¿no? De manera que no solo fue la guía, el descriptor, sino también me dio la tarea de crear un manual gráfico para la descripción varietal. Y esto es para que un técnico que no sea muy avesado en cuestiones botánicas pueda utilizar este manual gráfico y hacer la descripción. Bueno, una vez que se contó con esta herramienta aceptada, aprobada y decía armonizada, bueno, se inició la caracterización de los principales cultivares de nopal de México. Esto no como una petición, sino como un reclamo de los productores mexicanos. Querían tener seguridad legal sobre sus productos. Iniciamos este trabajo, se consideraron 61 atributos. Aquí estamos los voy, 3 de planta, 25 de cladodio, 5 de flor, 24 de fruto y 4 de fenolor. Como resultado, se lograron registrar 96 variedades de uso común en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. El doctor Benigno señalaba cuando me presentó que había registrado 50 variedades. Sí, esas fueron las que yo me encargué. ¿Por qué? Porque participaron también investigadores de otras instituciones. Pero en total, como en torno a este trabajo, se logró registrar 96 variedades. Ahora, aquí lo importante, que es lo que hay que entender, al efectuarse un registro de una variedad de uso común, ¿sí?, se renuncia a la exclusividad individual. Yo recuerdo que cuando hicimos el proyecto, ¿por qué no decirlo? El gente del INIFAP, pues pegó el grito, ¿no? Porque pensaba que Chapingo se iba a apropiar de todos estos materiales, porque estos materiales los creó el campesino a través de años en el proceso de domesticación. De manera que no podíamos ser propietarios de algo que no creamos. Pero sí, ¿cuál fue la idea de hacer estos registros? De que el productor tuviera un mecanismo de salvaguarda ante eventuales controversias comerciales con otros países, ¿no? Casos hay muchos, ¿no? Un ejemplo que yo siempre hablo y que lo resalto es el caso de la Nochebuena. De la Nochebuena, ¿no? Que la tiene registrada un gringo, y cualquier floricultor de México que quiera exportar Nochebuena no solo va a pagar aranceles, sino va a pagar derechos. Y es que siempre nosotros señalamos en todas las reuniones del CINAREF, y yo insistía, es que, señores, aquí somos más papistas que el Papa, ¿no? En Estados Unidos es muy fácil registrar una variedad. Aquí realmente es un trabajo arduo y que conlleva mucho tiempo, ¿no? Esta es solo una muestra de los materiales registrados, las principales variedades comerciales, incluyendo reina, burrona, la milpa alta productora de nopalito, la cristalina, una de las variedades de pulpa blanca de mayor aceptación, la María Montesa, la María Picochulo, ¿sí? Aquí está su nombre común. Tenemos algunos documentos con que incluso incluimos sinonimia, ¿sí?, el nombre científico y su número de registro. Esto es lo que incluso internacionalmente pesa para cualquier controversia. Estas son aceptadas por este organismo internacional que les decía, la UPOV. Además también, bueno, se incluyó rojo pelón o Puntia ficus indica, que es la variedad de mayor aceptación en el mercado internacional. Es la variedad que mejores precios alcanza en el mercado de exportación. Una información muy rápida adicional: se cultivan cerca de 55,000 hectáreas para la producción de tuna en tres áreas productoras muy bien identificadas. En el caso de nopalitos se registraron únicamente 2 materiales, las más importantes comercialmente, milpa alta y atlisco, ¿sí? Pero además se agregó una tercera, pero que esta se aprovecha a nivel silvestre. El registro de variedades también incluye los derechos de obtentor,
¿sí? Nada más que a diferencia de las variedades de uso común que quedan en el CNBB, aquí sí hay exclusividad en el usufructo de la variedad. Tuvimos oportunidad y logramos 2 derechos de obtentor en colaboración con el doctor Alejandro Barrientos, que es una variedad de pulpa roja, de muy buenas características, de excelentes características, de excelentes características para el manejo post cosecha, y que sin embargo únicamente está en el depositario. Nos falta esa otra etapa. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no lo hiciste? Hubiese querido tener tiempo y vida para hacer todo lo que queda pendiente. Bien, con esto lo que se puede decir es que México es propietario de una gran diversidad, pero algo que nosotros reconocemos es que es un usuario limitado de su germoplasma de nopal. Por cierto, es otra vista del depositario nacional en el Lorito, que si lo comparamos con lo que se tiene hoy, realmente es para deprimirse, ¿no? Realmente yo decía esto era un paraíso, porque es un patrimonio nacional. Sin embargo, bueno, volviendo al tema, esto de que se dispongan de pocas variedades para la producción comercial trae consigo una problemática, ¿no? Es decir, existen pocas variedades, hay una estacionalidad en la producción, la tuna se sigue considerando como un fruto de segunda, sobre todo por presencia de semillas, ¿sí? El cultivo pues, de nopal se basa en variedades tradicionales y las actuales han sido rebasadas por las demandas de los consumidores a nivel internacional. Nosotros creemos que el incremento de esta variabilidad para dar respuesta a estos problemas se puede abordar de 2 formas. El aprovechamiento del genoplasma nativo del que disponemos y de un programa estructurado de mejoramiento genético. De variedades nativas que se disponen, caracterizadas, evaluadas, ven aquí sus características, algunas como amarilla jarro, más de 200 gramos de peso, no tan dulce, pero bueno, es muy aceptable, 13.4 grados Brix, 143 gramos, 125 gramos, es decir, muchas con características sobresalientes. Y lo importante, frutos de color, que es lo que más se está demandando al mercado internacional. Y aquí precisamente surge algo cuando decía que si la conservación por sí misma se justifica, ¿no? Yo siempre he dicho, utilizar para conservar. Todo aquello que se utiliza difícilmente se va a perder. Bueno, en ese sentido se instrumentó un programa de mejoramiento genético a cargo del doctor Candelario, un agente muy importante en la red nopal, cuyos frutos, o bueno, en este caso resultados, fue la obtención de una serie de variedades, pues que quedaron en un periodo de prueba, en un esquema de trabajo que le propusimos a los productores, del cual nunca tuvimos respuesta. ¿Y por qué insistir en tratar de generar nuevas variedades? Pues sencillamente porque la tuna ideal y las tunas actuales no tienen las características que requiere el mercado internacional. El 100% de semillas abortadas, sí, en el colegio graduado ya obtuvieron tuna sin semilla, pero es a través de la aplicación de hormonas. Y trae consigo una serie de problemáticas, ¿no? Y además los costos de producción se elevan significativamente, ¿no? Se requiere frutas grandes, más de 100 gramos, jugosas, coloridas, plantas sin espinas, las nuestras, la mayoría son con espinas, frutas sin aguates y una larga vida de anaquel. Según el doctor Mondragón, esas eran las exigencias en las demandas del consumidor internacional. Bueno, nuestras variedades tienen algunas cuestiones de esas exigidas, estas características exigidas, que sí cumplen con ellas, ¿no? Por ejemplo, el rango de colores, la resistencia en la vida de anaquel, en la textura, pero por ejemplo, tiene una gran cantidad de semilla. Algunas tienen de 3 a 7.5 gramos de semilla. Algunas de las variedades tienen hasta 350 semillas por fruto.
Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, precisamente es seguir trabajando. Por ejemplo, selección de materiales, esta es la variedad cristalina. Si ven estos puntitos más tenues, son semillas abortadas, que son de menor tamaño, y eso favorece el consumo, sobre todo por nuevos consumidores, ¿no? Para los que somos consumidores de tuna tradicionales, creo que no hay mayor problema, ¿no? Muy bien, pero además de ello, tratamos de cumplir con otros objetivos en el área estratégica de uso y potenciación, que era darle soporte técnico científico a productores. Se desarrollaron una serie de trabajos de colaboración con varias instituciones que no quiero aquí, pero se trabajó, además de los registros de variedades, se vinculó con dependencias del Estado, actualizamos la norma mexicana de fruta y la norma mexicana para verdura. Se hicieron algunos trabajos con una empresa francesa sobre nuevas fuentes de compuestos farmacéuticos, composición proximal, contenidos de fenoles, fibra dietaria, determinación de capacidad antioxidantes y la determinación de perfiles de ácidos grasos en semilla. Y algo muy interesante hoy en día, las ecotecnias. Una de estas ecotecnias fue este proyecto del Fondo Sectorial Zagarpa CONACYT. Aquí hubo una serie de investigadores en bioprocesos. El único agrónomo era un servidor, y que se me encomendó lo de producción primaria. Generar tecnología para la producción de biomasa, para la producción, a su vez, de biocombustibles, de bioenergía, ¿sí? Fue un reto, realmente, es la plantación correspondiente aquí a Zacatecas. Se establecieron módulos en Zacatecas, en el Bajío, y en Valles Altos, y en Chapingo, con resultados realmente excepcionales, ¿no? Algo muy interesante es que estos resultados se plasmaron en dos paquetes tecnológicos que no están publicados. Aquí yo le haré un llamado al director de centros regionales que, de haber interés, deberíamos publicar estos paquetes tecnológicos. Sobre todo, fíjense, algo de que tanto se habla. Acá tenemos en Zacatecas una licenciatura en agricultura sostenible, ¿no? Yo creo que nunca hablo de eso, de esos adjetivos, pero bueno, uno de los paquetes tecnológicos fue en un esquema de producción orgánica. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaban los bidigestores era una empresa, realmente una empresa donde casi nos escaneaban para entrar, y que estaba certificada orgánica. Pues lo primero que me dijo el propietario en español, me dijo: Clemente, ¿sabes qué? Puedes hacer todo lo que tú quieras, ahí está el terreno, menos puedes aplicar ningún agroquímico. Un reto. Calor, humedad, alta densidad, un problema posible potencial de cochinilla o de pseudocercospora, ¿no? Una pudrición que se nos da en la penca. Pues logramos sortear todo esto con resultados excelentes. Aquí en Zacatecas, en el área, logramos obtener 600 toneladas por hectárea por año de biomasa. Y en Querétaro y en Chapingo alcanzamos las 1,100 toneladas por hectárea por año. No hay registro a nivel mundial de estas productividades. Realmente fueron resultados sobresalientes. Además, las colecciones, muchas de las colecciones, no solo en el caso de Nopal, sino cualquier colección de recursos genéticos, muchas veces no se utilizan. ¿Por qué? Por falta de información. Pero información algo muy concreto sobre la caracterización de los materiales. ¿Qué materiales tienes? Un listado, ¿no? ¿Y cómo es el número 4? Pues no sé, me lo intercambiaron, ¿no? Entonces, la información sobre caracterización y evaluación es muy importante para precisamente fortalecer la utilización de ese germoplasma. Nosotros, en el caso de difusión, creo que hemos cumplido, ¿sí? Se tienen algunas publicaciones muy estrictamente en el caso de recursos genéticos, ¿sí? Aunque también, bueno, habría que decirlo, eso fue gracias, pues, a la vinculación con instituciones federales. Algo adicional a lo anterior, a las publicaciones, y es algo de lo que, bueno, yo en lo particular me siento satisfecho. Se lograron describir
e identificar y publicar 6 nuevas especies de opuntia, que desde mi punto de vista es un aporte al conocimiento universal. Y esto se deriva precisamente de todo este trabajo del estudio de la diversidad y la conservación y la utilización. Estas son de las cosas que a lo mejor dicen, bueno, ¿y a quién le va a servir esto? No lo sé. A una persona, a muchos, no lo sé, pero yo digo que es un aporte al conocimiento universal. Pero también sí tenemos algunos logros en el campo tecnológico. Por ejemplo, este proyecto, que fue el diseño y planeación de un complejo de bodegas para el apaceramiento de tuna de 5,000 toneladas, es decir, de conservarlas bajo ciertas condiciones en estas bodegas y sacarlas un mes, mes y medio después del pico de oferta, y logramos alcanzar hasta el 100% de sobreprecio. Eso está operando. Eso es un desarrollo tecnológico. Yo creo que nadie de ustedes me ha escuchado hablar de desarrollo rural. Posiblemente esto caiga en desarrollo rural. Porque he tenido tesistas que luego me dicen, no, eso está muy tecnológico. Como si la tecnología no fuera, digo, pienso yo, ¿no? Yo casi no hablo de esos temas, pero hice este tipo de cosas, ¿no? Participamos en talleres, en cursos sobre recursos genéticos a productores de varios estados, eventos de difusión, participación en exposiciones y ferias. Esto fue en un congreso de la SOMEFI, acá un poco al lado, en el día demostrativo ahí del campo experimental. Es decir, tuvimos una actividad de difusión realmente importante. Las publicaciones ya lo vimos, de la vinculación, ya hablé sobre la actualización de las normas. También elaboramos la norma México Calidad Suprema, y algunas misiones tecnológicas, ¿no? Ya el doctor, ya voy a terminar, doctor. Y bueno, atendimos muchos grupos de productores de varios estados en el marco de la colección de nopal, de investigadores. Aquí está la doctora Frida de nuevo, gente de Conavio, gente de San Luis Potosí, y en una misión en Egipto, ¿no? Pero también cumplimos algo bien importante: formación de recursos humanos. En el Depositario Nacional de Puntia se han hecho tesis de doctorado, no solo de Chapingo, sino de San Luis Potosí, de Nuevo León, de maestría de Hidalgo, también de Nuevo León. Es decir, que tenemos una vinculación bastante buena. En síntesis, lo que yo voy a decir de la experiencia que hemos logrado en este tema es que el Depositario Nacional de Opuntia constituye un patrimonio nacional. En el ámbito de Chapingo, únicamente cuando se le requiere, es un patrimonio universitario. Pero yo digo que rebasa ese ámbito. Es un patrimonio nacional. Sin embargo, hay ciertas condiciones actuales muy lamentables que yo digo es un patrimonio nacional en riesgo de pérdida. Si tomáramos una fotografía en este punto, realmente es para deprimirse. ¿Y esto por qué? Por falta de mantenimiento. ¿Y por qué no hay mantenimiento? Por la falta de sensibilidad de autoridades. El único apoyo que tenía yo acá del cruce era un trabajador, me lo quitaron. Y yo ya en lo particular antes me colgaba la mochila, los azarones, la parihuela, cualquier cosa, ¿no? Ya no, ya mi salud y mi edad ya no me lo permite. Pero es un riesgo de pérdida, de manera tal de que, bueno, mire, la condición por picudo de la espina. ¿Y esto qué es? Pues nada más falta de mantenimiento. No tener recursos ni siquiera para un agroquímico, más allá de que si estamos en contra, ¿no?, de los productos de síntesis. Aquí con la colaboración, en este caso sí es un trabajador, pero sobre todo con algunos alumnos entusiastas que he tenido.
hemos logrado tratar de rehabilitar la plantación que tenemos en Morelos. La del Lorito está totalmente, la de las fotografías anteriores en el Lorito. Esto es en el Lorito, o era en el Lorito, en el 2017. Esta es la plantación de Morelos y que actualmente realmente está en una condición lamentable, aunque menos lamentable que el Lorito. Esto me ha llevado a mí en lo particular, porque pues no voy a permitir, son 30 y tantos años de trabajo, que esto se vaya a la basura por yo digo, la irracionalidad a veces. No quiero hablar más allá porque es una presentación académica, pero que es importante esto. De manera que me puse en contacto, entré en pláticas con las autoridades de la URUSA y logramos instrumentar una iniciativa para el rescate y relocalización del acervo genético del Depositario Nacional de Puente. Ellos tienen interés, ellos tienen recursos, y para mí sería muy, muy importante que esto no se pierda. Yo recuerdo que varios investigadores, pero en particular el doctor Reyes Agüero, me decía: Clemente, ¿qué tienes contemplado para cuando tú te vayas? Y yo me quedaba pensando, caray, cuando me diga que yo me vaya, o que me jubile o que me muera. Pues no pasó ninguna de las cosas. Porque si esa colección se va a perder. Pues no pasó ninguna de las cosas, ni me he jubilado, ni me he muerto, y esto está en riesgo de pérdida. Hoy en día hemos logrado, bueno, esta es la plantación también en su condición de buen manejo, en Morelos, una plantación muy bonita, que servía precisamente al módulo de transferencia de variedades. Y el año pasado logramos transferir 70 materiales a terrenos experimentales de la URUSA, ¿sí? Les repito, aquí con la colaboración de esos alumnos entusiastas, ya no llevaban curso conmigo, pero pues muchachos que les gusta trabajar, porque no hay ningún dinero no hay ningún recurso pues para hacer estos trabajos, y esto implica trabajo, ¿sí? Y bueno, actualmente estamos en esta condición. Yo esperaría incluso alguna reacción de mis autoridades, pero por lo pronto, esta iniciativa que hemos tomado es con el afán único de que esto no se pierda. Realmente sería muy lamentable perder esta riqueza, que es el fruto del trabajo de más de 30 años de algunos de nosotros, ¿no? Particularmente, yo realmente a veces pues trato de no deprimirme, porque ahí está mi vida, pero sobre todo de todo lo que se generó. Esto es un recuento muy rápido de todo lo que se generó. Y aún así me dicen que es un proyecto personal. No puede ser. De manera que la dejo ahí también. O sea, es un seminario académico, netamente académico, pero esto se tiene que atender. ¿Y dónde lo vamos a abordar? Aquí. De manera que lo único que me resta es agradecerle su atención y estoy disponible. Este es mi correo y ese es mi número telefónico celular. Doctor, muchas gracias. No, pues gracias. Fue un gusto escuchar su presentación y pues efectivamente sí hay mucho material, ¿verdad?, que puede ser parte de estos bancos, y pues partiendo en principio de lo que se tiene tanto en el Lorito como en Morelos, ¿verdad?, tener en cuenta esa disposición. Y bueno, por un lado, que bueno que ya se tiene por ahí alguna otra réplica, ¿verdad?, que como dicen no es el 100%, pero ya una buena cantidad en la URUSA. Ahí nada más parte lo quería preguntar, qué tanto esas condiciones de la URUSA permiten tener una colección como la que se puede tener ahí en Zacatecas, ¿verdad?, por las condiciones pues medioambientales. Y bueno, entiendo que en la parte de la institución, pues es la misma universidad, que habría quizás alguna otra expectativa en términos de mantenerlo por un largo tiempo. Y esa era parte también de mi pregunta, o sea, ¿qué tanto eso se ha hecho en otros lugares? O sea, aparte de la URUSA, ¿hay alguna otra institución
que también haya hecho el esfuerzo por mantener o tener una réplica de esa colección. Y bueno, también como información y por lo que están también escuchando, este tema es el primero que intenté meter en el seminario. Lo hablé con el doctor Clemente antes de iniciar el seminario académico, pero él no estaba disponible para esas fechas y me pidió que fuera más hacia este final del semestre, por eso lo metimos hasta hoy. Pero precisamente este interés de ver cómo están, en particular eso de nopal, ahí con lo que él ha trabajado, pues estuvimos insistiendo ahí y encontramos el espacio para que hoy escucháramos la presentación. También por ahí en su momento, el Consejo Directivo revisó esta parte de lo que hemos llamado en centros regionales los jardines agrobotánicos, ¿verdad? Y que una del acuerdo que tomamos como Consejo Directivo es que se revisara cómo está la situación en cada instancia que tiene estas colecciones en centros regionales, para en conjunto ver cómo se puede pues, orientar algún trabajo al respecto. Y sobre todo lo que interesa mucho es cómo dar seguimiento a las preocupaciones que quedan o que siguen estando, y ojalá pues, siga aportando el doctor Clemente en esas líneas. Y también la otra es ir buscando pues, el interés de los jóvenes que pudieran pues, seguir investigando sobre esta temática. Eso es parte del interés. Y bueno, por lo que corresponde a los materiales que decía que están disponibles para publicación, es cuestión de revisar cuál es la situación que tienen y cómo pudieran encauzarse. Ahí en cada centro regional hay una partida que se llama editorial, de donde se puede tomar recursos para impresión, ¿verdad? Ya sea electrónica o impreso en papel. Hay que revisarlo en el comité editorial. Si me comparte cómo está esa situación el doctor Clemente para darle seguimiento, y lo podemos meter aquí en el comité editorial de centros regionales. Entonces serían algunas de mis preguntas e inquietudes, y no sé si la audiencia, quienes están conectados, tuviera alguna participación. Si gustan, mano, y después de alguna... no sé si me permitas precisamente... Sí, adelante, mientras animan. En cuanto a las condiciones de la región lagunera, quizá alguna restricción podría ser temperaturas. De ahí en más, ellos disponen de agua, con buenos terrenos, o sea, suelos con buenas características para la agricultura, tienen abonos, tienen trabajadores y tienen recursos, que es lo que acá no tenemos. De manera que sí podría haber, ahora, algunos materiales no van a expresar ahí su máximo potencial. Pero también esto lo hice porque en el 2016 inicié una réplica en los terrenos experimentales de Chapingo, pero no tuve respuesta. El doctor Cuevas de Videoteña me decía que los plantara a la orilla de los cercos. Dije, por favor, ¿no? Son 30 años de trabajo y es realmente un patrimonio como para dejarlo a expensas de la depredación. Se consiguió el terreno, lo cerqué, hice hasta una bodega, pero pues no encontré eco en ningún lado. Y eso lo hice por otro tipo de problema, cuando la UASH perdió parte de los terrenos del Lorito. De manera que era muy factible, o es muy factible, que le quiten más terreno. Y si le quitan más terreno, pues es donde está el depositario, ¿no? De manera que intentos ha habido, ¿no? Y quiero aquí también adicionar, porque no hablé de ello, realmente el mantenimiento y el desarrollo de esta colección fue a través de recursos externos. ¿Sí? Zagarpa, COFUPRO, CONACYT, varias instancias dejé de hacer gestión y pues ya no he tenido recursos. Les decía, el único apoyo que yo tenía a nivel aquí de centros regionales era un trabajador y se me retiró. Hace como 3 años me dieron parte de eso, de lo que tú mencionas, de los jardines agrobotánicos, asignaron 50,000 pesos al CRUCEN, a mí se me dieron 25,000, pero me lo dieron el 10 de diciembre y tenía que comprobar el 14. Y esto las plantas no saben de decisiones administrativas, ¿no? De manera que aquí lo importante es hacer los trabajos de lo que la plantación requiere para el mantenimiento de su productividad y su sanidad.
De manera de que políticas de ese tipo no ayudan en nada. Adelante. Sí, muchas gracias. Adelante, doctor Juan Guillermo. Clemente, muchas felicidades, desde Huatusco te mando un fuerte abrazo. Hombre, siempre admirado por mí y todo un personaje de centros regionales, de veras, has hecho muchas contribuciones y deberían darte un premio, la verdad. Yo quisiera saber cómo has incorporado todos esos conocimientos a tus materias que impartes en la licenciatura. Quisiera saber si también estás en algún posgrado en Chapingo. ¿Qué es de tu vida, no? ¿Sigues publicando o ya no? ¿Sigues registrando variedades o ya no? ¿Cuál es tu futuro y cómo te sientes actualmente? Muchas gracias. Me siento ahorita, doctor Clemente, y si puede abrir su cámara también para que lo vean, el doctor, claro sigue sí. Juan Pulido y después contesta el doctor Clemente. Adelante, Juan Pulido. Gracias, Juan Guillermo, por tus generosas palabras. No hemos hecho más de que lo que nos corresponde en esta tarea noble. ¿Y cómo he incorporado esos conocimientos? Bueno, nunca participé porque el tiempo no me daba, pero fui profesor asociado, no sé cómo se llama, en horticultura, en un posgrado en Hidalgo. Participé en varios comités de tesis en otras universidades. Y aquí particularmente, ahora que se puso en marcha la licenciatura, parcialmente participo en el curso que se llama Manejo de Recursos Genéticos, en colaboración con el doctor Santiago. Es ahí donde ligo esto, ¿no? Y hay más, por ejemplo, en el caso de propedéutico, ¿se escucha mal? ¿Se escucha mal? Sí, adelante, sí se escucha. Bueno. Entonces, eso sí, ahora de que sigo publicando, ya muy poco. Ahorita lo que tengo es un libro ya integrado, que ya lo pasé aquí a la subdirección, que es un libro sobre la diversidad de choconostles como un recurso potencial y como un patrimonio del territorio zacatecano. Es un libro bonito, aparentemente, bueno, le pareció correcto aquí al subdirector, de manera tal que iba a tratar de proponer no sé dónde, pero pues a mí se me ha dado la gestión, aunque ya estoy de retirada. A tu pregunta, Juan Guillermo, ya pienso jubilarme, ya no tengo motivaciones, sobre todo en el medio en el que me encuentro, ¿no? Y gracias, Juan Guillermo, has sido muy generoso con tus palabras. Muchas gracias. Estaba Pulido levantando la mano. Guillermo tiene la mano levantada también. Juan Pulido, por ahí. Estoy listo. Sí, adelante. Muchas gracias. Y pues yo creo que no hay palabras como para agradecer y reconocer, ¿no? El trabajo que ha hecho el doctor Clemente, compañero. Pues es un maestro para nosotros, para muchos, aunque no he tenido la fortuna de compartir con él en campo, solo breves momentos, pero reconozco todo eso. También me gusta el cultivo de nopal, lo hago a un nivel mucho más pequeño, en una región también más pequeña, con propósito de verdura y uso forrajero, pero pues con tantos usos potenciales, estamos súper convencidos que es un alimento del futuro y una planta que debe ser protegida, revalorada. Y eso es lo que nos enseña el compañero Clemente, maestro. Yo tengo algunas preguntas, muy en particular sobre las plantas que todavía hay allí en la tabla San Juan, campo experimental arriba del ISSSTE. Hace unos meses saqué unas fotografías, no sé si puedo compartirlas aquí, si no las comento, y me dio mucha tristeza precisamente ver eso y no me he dado la oportunidad de preguntarle directamente, hoy lo hago, qué futuro tendría esa plantación que está abandonada. Son muchos materiales muy bonitos que están ahí, pero se ve que no le
hacen caso, o sea, lo tienen en una orilla, es una buena superficie como 1 hectárea o más, y pues hay sobrepoblación, hace falta trabajo de mantenimiento, pero aún así es tan noble la planta que está ahí resistiendo y produciendo pencas y tuna. Entonces esa es una primera pregunta. La otra es que si en alguna vez le pregunté a usted, maestro Clemente, si me podía vender o regalar algunas pencas ahí en el cruce, en Morelos, y su respuesta fue varias veces no, y yo nunca entendí qué pasó, si era una broma o si, ¿qué pasó? Entonces, cuando se habla de un depositario abierto para, pues para la humanidad, y yo digo, ¿por qué no puedo yo disponer de materiales con los respectivos créditos? Esa es mi forma de actuar, y no entendí. Entonces, tal vez haya sido una mala interpretación o que no me supe explicar yo bien, porque otro compañero sí trajo materiales, un compañero fitotecnista, y pues no los ha cuidado, o sea, los tiene en sombra, y eso es algo básico, o sea, para un ingeniero poner nopales tuneros bajo sombra, pues no lo entiendo, ¿no? Y por último, un comentario, ya no es tanto para el maestro Clemente, sino para Centros. Y yo puedo sostener esto, que acá en Morelia no se ha estado utilizando el recurso de huertos agrobotánicos de manera adecuada y consensuada. En mi caso, no nos han dado ningún tipo de recurso, o sea, no es que nos dividan y nos den, sino que pueda haber algunas necesidades para potenciar esa función. Es un tema amplio, quisiera después tratarlo más específicamente y sostener eso que digo, ¿no? Va a quedar grabado y comentarlo allá, porque entre esos espacios tengo nopales. Con esta plática, esta superconferencia, me vuelve a quedar claro que es un material que hay que conservar, promover y difundir. Creo que esa es también una petición que está haciendo el doctor Clemente. La difusión es una cosa que ha faltado de todo su trabajo de tanto tiempo, ¿no? Acá en Pequeño igual necesitamos eso. Es algo que es necesario y que pues las condiciones actuales del mundo y del país nos exigen eso. Último comentario, maestro Benigno. El maestro Duch Gari se nos fue. El maestro Marcial Fernández se ha jubilado. El maestro Clemente dice en poco tiempo jubilarse. Todos ellos expertos en diferentes áreas. Eso es algo que hay que analizar y ver cómo potenciar esa parte que está fallando. La información, toda la experiencia, además de reconocimientos. Nada más, es un tema que creo es importante. Muchas gracias y maestro Clemente, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Clemente, si tiene alguna... Doctor Pulido, qué gusto saludarte. En relación a tu primer pregunta, esa plantación yo lo hice precisamente incluso hice un proyecto para el establecimiento de una réplica por los riesgos, las amenazas que teníamos aquí en cuanto a la expropiación de los terrenos del Lorito. Y lo hice porque cuando establecí los experimentos de este trabajo sobre producción de biomasa, generación de tecnología, pues logré asentarme en Chapingo, aún contra toda la reforma agraria que hizo el doctor Peña Lomelí, que ya todos los terrenos o eran de uno o eran de otro. Logré asentarme, de manera que les digo que hasta lo cerqué. Fue un módulo muy bien atendido. Llevé 80 variedades a esos terrenos. Al momento que me decidí a retirarme, porque realmente la gente se cansa, estaba en excelentes condiciones. Y posterior a ello ha habido varias gentes que se han interesado en ese tipo, en la plantación misma. Pero cuando ven el trabajo que implica, parece que se les acaba el interés. Nadie le ha entrado.
De sociología incluso me proponían hacer una especie de módulo para que los estudiantes de sociología tuvieran un cierto contacto con la agronomía. Al doctor que me lo propuso le dije, oye, me gusta. Es más, inclúyeme ahí, yo participo ahí de manera gratuita. Con mi experiencia, con mi conocimiento y esto, porque ustedes son sociólogos, ¿no? Pero esa era la idea y me parecía muy buena. Pero entraron en conflicto con la administración central y ya no supe qué pasó. De manera que, doctor Pulido, si hay interés en esos materiales, yo tengo los croquis, tengo toda la información del caso. Sin embargo, yo entregué el terreno y está como está, ya no es mi responsabilidad. Pero tengo toda la información de esa plantación. En cuanto a tu segunda pregunta o comentario del no, así rotundo, ha de haber sido en cuanto a compra, porque uno de los objetivos del deporte, y que los ha cumplido a rajatabla, incluso promovido, es la donación de materiales. A la Universidad de Nuevo León, a San Luis Potosí, al colegio, a la Universidad de Morelos, a la UDG, incluso a algunas entidades, algunas universidades extranjeras. Claro que para ello hemos instrumentado, si yo lo he exigido, ¿sí? La elaboración de un acuerdo de transferencia de materiales. Eso lo trabajamos mucho en Sinaref y entonces yo soy de los que me opongo al libre tráfico sin ningún tipo de medida, ¿no? Sí, al intercambio con otros países, pero hagámoslo de manera coordinada. Por eso te repito, a lo mejor no fue cuando si me dijiste que si te vendía, porque no es el propósito de esta colección. En cuanto a donación, sí. Lo que pasa que también, y no sé si fue el caso, ahorita hay una red en la cual yo estoy que nunca he participado porque son puros saludos. Pero me hablaba un profesor precisamente por ahí del estado de Michoacán, en donde quería materiales, pero prácticamente piden la donación. Piden que uno corte el etiquetado, el embalaje, y casi que uno pague el envío, pues no. ¿Qué pasa si me dicen, aquí estamos contigo y venimos a esto? Órale. Y sobre todo, si hay un proyecto de por medio, ¿no? ¿Para qué se quiere ese tipo de materiales? Ese trabajo que les señalaba ahí, que se hizo con una empresa farmacéutica francesa, hubo un requerimiento de CONACYT y no se liberaron esos materiales hasta que me consultaron y les constaté de que ya existía el registro de esos materiales. Es decir, las cosas hay que hacerlas con orden, pero no creo que te haya dado un no así categórico, ¿no? Pudo haber sido un no a la venta, porque te repito, no es el propósito, ¿no? Y con el mayor ahorita en malas condiciones, pero están todos los materiales, ¿no? Algunos con una sanidad rescatable. Ahorita, sobre todo por la sequía, bueno, todavía la condición se ve más deteriorada, ¿no? Adelante, profesor. Bien, muchas gracias. Pues eran las participaciones que estaban presentes. Solamente comentaría que en la parte de, cuando se menciona lo de mejoramiento de las variedades, buscando esas materiales o productos ideales, ¿verdad?, para el mercado, quizás habría que pensar más en el mercado nacional que el mercado internacional o para exportar, porque pienso que en el caso de nopal el mercado nacional todavía es amplio y se puede crecer mucho más. En la parte que mencionaban de los recursos, para los centros regionales que tienen docencia, en este año el Consejo Universitario aprobó el recurso directo hacia los centros regionales, las VPPs, ¿verdad?, incluyendo ahí Zacatecas, Morelia, y el recurso que antes ocupábamos para esto de los jardines agrobotánicos está directamente, incluso en mayor cantidad, para los centros regionales que tienen docencia, ¿no? Entonces, es internamente como hay que platicar, ¿verdad?, con la administración de cada centro para que se busquen esas prioridades en lo que es el uso de los recursos económicos que están por acuerdo desde el Consejo Universitario. Y efectivamente, por lo que se ha pulido, la importancia de lo que se ha venido haciendo, de los recursos humanos en centros regionales, tenemos que buscar algún mecanismo, ¿verdad?, para seguirlos valorando y también pues darle la proyección que se requiere.
y bueno, parte de eso también es el seminario, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos que buscar quizás alguna definición desde el consejo directivo, ¿verdad? De cómo podemos pues asegurarnos de que lo que se tiene y lo que se ha venido haciendo pues se mantenga, se mejore, se siga proyectando. Y bueno, en esta última parte también, quizás pensando ya en esta otra función que se ha hecho en la mayoría de los centros regionales, que es la docencia. O sea, cuando hablamos de un banco de variedades o de colección, que no sea solamente como tal, per se, sino que sea también con la integración de funciones, que eso es algo que le puede dar mejor proyección.